genodermia. Entonces vamos a empezar dando una breve introducción sobre qué es la genodermatosis, que es un trastorno dermatológico hereditario. Este generalmente se da pues, debido a que hay ciertas condiciones cutáneas que involucran alteraciones o mutaciones, alteraciones en genes anormales, casi no influyen los factores ambientales, es más que todo pues, los factores genéticos en esta patología. Esas alteraciones genéticas se pueden dar ya sea por mutaciones que cambian la secuencia de los nucleótidos del ADN, por alteración en la incorporación de los segmentos de ADN, en la reduplicación, en la reparación, en la síntesis o en la diferenciación celular. La herencia de estos trastornos genéticos puede ser por anormalidades cromosómicas o por trastornos de un gen único, ya sea por herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, recesiva ligada a cromosoma X, recesiva y dominante ligada a cromosoma X. También puede darse por herencia multifactorial o poligénica. Bueno, entonces ya vamos a entrarnos en lo que es la ictiosis. Pues para empezar, la ictiosis pues se denomina de esta manera porque ictus significa pescado en griego y pues lo que vamos a ver generalmente en esta patología es que la piel tiene como un aspecto de escama de pescado, entonces pues por eso toma este nombre. Hay muchos tipos de ictiosis, hay más o menos 20 tipos y se clasifican de diferentes formas, sea por su causa genética o por su apariencia externa, pues ya como más basados en la clínica. Una de las clasificaciones la vemos acá, que es la de Traub. Él clasifica las ictiosis en vulgares y en congénitas, entonces así hay ictiosis vulgares aisladas, ictiosis congénitas aisladas, ictiosis vulgares asociadas, ictiosis congénitas asociadas. Esta es como una clasificación más basada en la herencia. Y ya tenemos otra clasificación que es más etiopatogénica, en la cual se van a clasificar las ictiosis según las alteraciones de las proteínas estructurales epidérmicas. En esta vamos a encontrar la ictiosis vulgar y la laminar, que son como una de las más comunes, o también la eritrodermia ictiosiforme congénita ampollosa. Dentro de las alteraciones del metabolismo lipídico encontramos la ictiosis recesiva ligada al cromosoma X, que también es una de las más comunes. También hay enfermedades de peroxisomales, enfermedades lisosomales y otras alteraciones del metabolismo lipídico. Y en las enfermedades transcripcionales encontramos la tricotiodistrofia y por último en las enfermedades por etiopatogenia desconocida está el feto arlequín, la ictiosis itris y pues otras ictiosis que son mucho menos comunes como la de Netherton y bueno, las que vemos allí. Ahorita vamos a hablar como de las más, digamos, prevalentes y más conocidas. Dentro de esas se encuentra la ictiosis vulgar, que se caracteriza porque en su histología se presenta una hiperkeratosis con ausencia de la capa granulosa. Es muy importante que haya ausencia de la capa granulosa porque esta la va a diferenciar de otras que ya vamos a ver más adelante y pues resaltar este punto. Esta ictiosis vulgar es importante mencionar que se empieza a destacar después de meses o incluso pues del año de que el niño nace, debido a que es como una alteración como que no resalta tanto en la piel, incluso muchas veces se puede digamos, detectar porque es un hallazgo incidental del examen físico, entonces pues toca evaluar como muy bien la piel porque como vemos, digamos, en la última imagen acá, es algo que no se ve mucho, como también pues puede ser como las demás imágenes que ya es como algo un poco más destacado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Son escamas finas y blanquecinas que se encuentran sobre todo en el tronco y en la cara en la cara de extensión de los miembros superiores y de los inferiores. Normalmente se suele respetar la cara, el cuello y las flexuras. Y pues puede venir acompañada de hiperkeratosis folicular y también de hiperkeratosis palmoplantar y aumento de los pliegues tanto en las plantas como en las palmas. Generalmente, como la mayoría de ictiosis va a mejorar en el verano y empeora en el invierno. Mejora en el verano porque en el verano hay más humedad y la humedad, digamos que beneficia a estos pacientes. Entonces acá pues vemos las imágenes que ya ahorita mostré. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la ictiosis recesiva del cromosoma X. Esta es una ictiosis más precoz y es una gran diferencia de la ictiosis vulgar porque se va a ver pues, en los niños más pequeños o ya al nacimiento.
Generalmente vamos a ver que hay una hiperkeratosis con presencia de capa granulosa, que también la diferencia de la vulgar, que como había dicho, no tiene capa granulosa. Se da porque hay una acumulación del sulfato de colesterol, porque no está, digamos, la enzima que lo degrada. Esta acumulación de sulfato de colesterol va a provocar que haya mucha adherencia entre las células del estrato córneo, y al haber tanta adherencia entre estas células no se va a producir la descamación, entonces pues va a haber esta acumulación en la capa granulosa. Es mucho más intensa que la vulgar, tiene las escamas más gruesas, y a diferencia de las anteriores en que las escamas eran blanquecinas, como vemos acá, las escamas de la ictiosis, de esta ictiosis van a ser más de color marrón o negruzco, como vemos acá. También va a afectar más que todo el tronco y la cara de extensión de las extremidades. Sin embargo, a diferencia de la ictiosis vulgar, sí es habitual que pueda afectar la cara, el cuello, el cuero cabelludo y también las flexuras. Esta también se diferencia de la vulgar en que tiene manifestaciones extracutáneas, tanto en el sistema nervioso central, oculares, genitales o condroplastia punctata. Bueno. Bueno, dame un segundito, Estefanía. Entonces, mire la diferencia de las dos. Aquí lo importante es como la diferencia de los dos. Recesiva ligada a X, ¿a quién le da? A los niños, a los hombres, porque es ligada a X, ¿cierto? Primero. Segundo, es más fea, ¿sí? Entonces, miren que afecta todo el cuerpo prácticamente, no es como la ictiosis vulgar, pues que es más como en las extremidades y respeta los pliegues de flexión, y la cara, pues que eso es importante. Y miren el aspecto como mugroso, ¿sí? Que tiene la ictiosis ligada a X. Entonces estos niños sufren mucho, los otros parecen que tienen una piel requete seca, ¿cierto? Estos sí parece que estuvieran mugrosos. Entonces a ellos les va muy mal, pues porque siempre se está pensando que eso es mugre. Entonces los limpian excesivamente, les hacen abrasiones con estropajo, con cosas bregándole a mejorar el aspecto, y tienen problemas pues sociales porque siempre dan la impresión pues de que no se estuvieran bañando, ¿no? Entonces es algo que hay que tener en cuenta pues en estos niños, conocerlo porque los tenemos, ¿no? Aquí hay varias familias que tienen estos problemas de ictiosis, ambos, pero el ictiosis ligado a X pues es mucho más feita que la anterior, que son las dos más comunes. Estas son las más comunes, pues las que vamos a ver, las que ustedes van a ver más frecuentemente, aunque aquí curiosamente tenemos varios casos de otra ictiosis que tú vas a hablar ahorita, que no es tan común, pero que la vemos, tenemos varios en este momento. Entonces, miren pues el aspecto que es muy importante. Ok, sigue. Bueno, es importante hablar del bebé colodión porque es como una de las manifestaciones que van a tener otras ictiosis que vamos a ver más adelante, como la ictiosis laminar o la eritrodermia ictiosiforme congénita ampollosa. Estos bebés se caracterizan porque tienen un aspecto como muy eritematoso, y parece que estuvieran como envueltos en papel celofán y que ese papel se estuviera rasgando como se ve aquí, por ejemplo. No sé si ven que estoy señalando ahí. Eh, esta envoltura entonces se va a agrietar, y al agrietarse, pues esto hace que el paciente tenga riesgo de infección. También pues la piel empieza a perder como la propiedad de barrera, entonces empiezan a salir los líquidos, entonces pues el niño tiene mucho riesgo de deshidratarse. Pues es importante tener estas dos cosas en cuenta pues para el tratamiento. También pues característico, bueno, lo que genera este aspecto de bebé colodión es el engrosamiento del estrato córneo. eh, y pues como dije, lo vamos a ver en las ictiosis que ya voy a mencionar, como es la ictiosis laminar. Bueno, también es importante que en este bebé colodión se va a ver mucho lo que es el ectropion y el eclabion, que es como que se vierte la cara interna de los párpados y de los labios, como se ve en la imagen aquí. Bueno, entonces, en la ictiosis laminar es muy común ese aspecto de colodión. El niño pues nace súper eritematoso, y a medida que va creciendo ese eritema se va atenuando, se va a ver pues una descamación generalizada, el ectropio en el eslabión del que les hablaba, va a haber queratodermia palmoplantar, es muy común también la alopecia. Estos niños generalmente son de talla baja, puede estar asociado pues la ictiosis laminar al retraso mental, y puede también estar asociado a complicaciones tempranas debido pues a las fisuras de las placas, como dije anteriormente, que es debido pues a pues se da la sepsis o una deshidratación por la pérdida de líquidos,
y también hay restricción de la expansión del tórax debido pues al estado de la piel, entonces puede haber dificultad respiratoria en estos bebés. Otra ictiosis es la eritodermia ictiosiforme congénita ampollosa. Esta, digamos, es muy parecida a la laminar, aunque es menos común que estos bebés se asocien pues a bebé collodion. La mayoría de las veces el neonato está eritrodérmico y se observan áreas erosivas, como si una ampolla se hubiera pues como reventado pues. Y las ampollas sanitas son muy raras el verlas. Tiende a persistir, aunque puede atenuarse, y lo que sí aumenta mucho a medida que el niño va creciendo es la hiperkeratosis, sobre todo en las zonas de las flexuras y también las verrugas. Bueno, la hiperkeratosis epidermiolítica, perdón, es una normalidad que se da debido a que hay como una diferenciación alterada de la epidermis, está implicado el cromosoma, una mutación en el cromosoma 12, se presenta eritema, vesiculaciones y lesiones verrugosas. Es muy característica en la histopatología que hay hiperkeratosis masiva, también vamos a ver que la capa granulosa está mucho más gruesa de lo normal y que hay una acantosis moderada. También es importante que hay presencia de unos espacios reticulares entre las células en la parte más alta de la epidermis y que las células suelen hacer como ruptura de su pared celular. Generalmente esta patología va a comprometer toda la superficie cutánea y se acentúa más que todo en las flexuras o pues en los pliegues. El lugar menos afectado va a ser la cara y en algunas ocasiones no es como generalizada, sino que se encuentra localizado, como por ejemplo en la hiperkeratosis palmoplantar o los nevus lineales hiperkeratósicos. Bueno, para el diagnóstico de todas estas ictiosis, encontramos pues que el diagnóstico más frecuente es debido a la historia genética del paciente, al árbol genealógico, entonces es de tener muy en cuenta la anamnesis, estar preguntando por los antecedentes familiares del paciente. Siempre también es muy importante el examen físico completo porque pues a través del examen físico y de lo que nosotros vemos vamos a poder diferenciar entre qué tipo de ictiosis es, también pues la epidemiología, porque dentro de las que son más comunes en el área, pues uno ya puede diferenciar y también pues en general las que son más comunes como son las que estamos mencionando ahorita. El estudio histopatológico es muy importante porque es como el diagnóstico de laboratorio más importante. Por ejemplo, en la ictiosis vulgar vamos a ver que hay ausencia de la capa granulosa, como dije ahorita, en la eritrodermia ictiosiforme ampollosa va a haber hiperkeratosis epidermiolítica, y también hay otra ictiosis que es menos común, que es la enfermedad por depósito de lípidos neutros, o pues en otras ictiosis metabólicas en las que va a haber depósitos lipídicos y lo vamos a observar al microscopio en la histología. También en algunas ictiosis que también son menos comunes, como en el síndrome de Netherston o en la tricotiodistrofia, es muy importante hacer un examen microscópico del pelo porque, por ejemplo, en el síndrome de Netherston vamos a encontrar imágenes en caña de bambú o en la tricotiodistrofia se encuentra cabello en bandas. También otros laboratorios que se pueden hacer son los exámenes enzimáticos o pues genéticos, porque pues así vamos a identificar si hay algún defecto enzimático o una mutación genética, pero esto ya es como unos laboratorios muy específicos que se hacen primero cuando, digamos, queremos confirmar el diagnóstico de un caso que es dudoso o pues cuando ya se quiere saber si el niño es portador del gen o bueno, cuál de los papás es el portador del gen, entonces es como un poco más específico. Bueno, para el tratamiento, entonces pues para todas estas ictiosis hay unas medidas generales que es primero que todo que el niño se mantenga en ambientes húmedos porque pues como dijimos la humedad va a ayudar a que digamos todas estas manifestaciones clínicas de las ictiosis se disminuyan y el frío por el contrario las va a aumentar, entonces lo ideal es mantener al niño en ambientes húmedos. En los recién nacidos con bebé collodion es muy importante tener en cuenta todo el tema hidroelectrolítico, dar líquidos intravenosos, mantenerlos muy hidratados, porque como dijimos, es muy común
que se deshidraten debido a que la piel no está cumpliendo su función de barrera, entonces todos los líquidos se están perdiendo por la piel. Y también es muy importante tener en cuenta todo lo que es de la higiene del niño, porque también por la pérdida de la barrera, entonces pues están muy propensos a hacer infecciones. Generalmente se utiliza un gel de pH ácido para evitar las infecciones y también para eliminar las escamas. Ya en cuanto al tratamiento tópico, se utilizan emolientes y queratolíticos. Hay algunas sustancias que tienen ambos, hay otras que solamente tienen emolientes o solo queratolíticos. Entonces, entre las que tienen ambos, encontramos la urea, el ácido láctico y el propilenglicol. Las que solo tienen emolientes, encontramos los aceites vegetales y minerales y la vaselina y la parafina. Y dentro de los que solo tienen queratolíticos, encontramos el ácido salicílico y los retinoides, que además tienen componentes queratoplásticos. Es muy, pues, como que los retinoides son buenos, pero lo malo de ellos es que causan mucha irritación, entonces debido a esos efectos adversos y que además tienen un coste mucho más elevado que las otras sustancias, no se usan tanto en el tratamiento tópico. Sin embargo, en el tratamiento sistémico, los retinoides orales son como la elección. Dentro de estos retinoides orales encontramos la isotretinoína y el acitretino. Es muy importante pues tener en cuenta que esos tienen algunos efectos adversos. El más común y casi que siempre se da es la sequedad de la piel y las mucosas. Y ya pues otros efectos que son menos comunes son la hiperlipidemia, la toxicidad hepática, la miopatía, perdón, la hipertensión intracraneal, las calcificaciones. Y en adolescentes y en los adultos es muy importante resaltar y pues que el paciente siempre tenga en cuenta que esos medicamentos tienen efectos teratogénicos, entonces pues no puede como planear tener hijos por esa época en que esté tomándolos. Bueno, continuando Bueno, con... Estefanía, un segundito, ponme otra vez la foto donde está el bebé colorido. Bueno, entonces, miren, hay un síndrome de colorido, hemos tenido varios acá en Armenia, entonces nacen con esa película, que es una película como hiperqueratóxica, gruesa, como si fuera un colodión, como si fuera un pegante, ¿sí? Y eso produce una restricción a los movimientos, restricción respiratoria y miren que es tan gruesa la película que produce todo eso, ese clavo, necrópeno y todo eso, retracción de las flexural en manos y pies, ¿sí? Que hace pues que estos niños tengan un riesgo alto de tener consecuencias serias como síndromes respiratorios, etcétera, etcétera, además porque casi siempre se asocian con prematurez. Esto es un síndrome porque ellos de ahí viran a cualquiera de esas otras que tú mencionaste ahora, ¿cierto? Entonces, o sea, pueden volverse o una icteosis laminar o pueden volverse una epidermolysis, una eritrodermictiosiforme congénita ampollosa o no ampollosa. Por esos dos tipos pues, de lesiones. La una, hay más eritema, hay desprendimiento de la epidermis, mal olor, etcétera, etcétera. Y la otra es la ictiosis laminar, lo que se presenta es que no se pone la otra foto, a ver si está por ahí, ictiosis laminar. Las escamas son grandotas, pues son como láminas, parecen como un pangolín, ahora que está de moda el pangolín, ¿cierto? Hagan de cuenta, unas escamas así gruesotas, así se ve la piel, y el laminar es porque parecen láminas, ¿sí? Y la icteriociforme, dame la siguiente foto que me pareció que, no está bien. Bueno, entonces las escamas son mucho más gruesas, y esa es la que les decía que en este momento tenemos tres niños que venimos viendo hace mucho tiempo, el uno tiene 12 años, la otra niña tiene como 8 y el otro como 4 los que han nacido acá en Armenia, pues como bebés colombianos y han sobrevivido. O sea, ahí están, hay uno que tiene icteriociforme y los otros dos son ictiosis laminares, que son bastante feitos. O sea, esos también son problemas bastante serios porque son láminas muy gruesas que cubren toda la piel. Entonces, a ellos les va muy bien con los retinoides orales. O sea, yo tengo una niña ya que tiene más de 20 años que vive en Canadá que la tuvimos tomando retinoides como de los 6 o 7 años y se controló perfectamente su, su, su problema pues perfectamente no, pero mejoró cantidades. Pues, ahora ustedes se pueden meter ahí en internet, encuentran las páginas de todas estas enfermedades, donde hay como clubes y donde hay páginas de asesoría patrocinadas, a donde están pues afiliados todos estos pacientes y ahí podemos ver pues cómo es la evolución y cómo es la vida de ellos pues en el contexto social, que eso también pues, es cardinal pues, en el desarrollo de las personas. Ok, y los manejos pues, de toda esta psicosis básicamente es hidratar bien la piel. O sea,
¿Qué le falta? Le falta hacer queratolisis a la piel para que se desprendan esas células que no se desprenden. Entonces, hay que tener un queratolítico con una buena crema hidratante. Eso es lo más importante pues, en estos pacientes. Tal vez el lactato de amonio, el lactato de sodio son como los mejores, los que nos va mejor como con eso. Es que sí son más caros pues que una crema hidratante normal que tenga urea o que tenga aceites o cosas de estas. Pero sí es mucho mejor pues, que tenga lactato de sodio o lactato de amonio. Ok, digamos. Bueno, continuando con esta senodermatosis, vamos a hablar ahora acerca de la esclerosis tuberosa. Pásamela, por favor. Bueno, esta esclerosis tuberosa es una enfermedad genética multisistémica que va a estar causada por la afectación o por la mutación de dos genes, como lo son el TCS1 y el TCS2. Ambos genes codifican para dos proteínas que son la martina y la tuberina, respectivamente. Ambas proteínas van a estar implicadas eh, en la acción para suprimir el crecimiento tumoral. Entonces, al verse afectadas por esta enfermedad, pues no van a permitir que se suprima el crecimiento de los tumores. Esta esclerosis tuberosa, como se comenta ahí arriba, al ser multisistémica, también se le refiere como complejo de esclerosis tuberosa debido a esta gran variedad de síntomas que produce. Ella está caracterizada por la presencia de tumores benignos en muchos órganos, entre los que se encuentran el cerebro, los riñones, el corazón, los ojos, los pulmones y la piel, como ya lo vamos a ver más adelante en todas sus manifestaciones. La incidencia de esta enfermedad se calcula que es de 7 por cada 100.000 habitantes. Pásamela, por favor. Bueno, típicamente la esclerosis tuberosa era definida por la presencia de esta triada, que es la triada de Bock. En esta triada vamos a encontrar la epilepsia, la cual se ha descrito que se presenta en cerca del 93% de los pacientes. También el déficit o el retraso mental presenta en el 62% de los pacientes. Y los mal llamados pues adenomas sebáceos, que ya vamos a ver que en realidad son amartomas faciales. Pásamela, por favor. Bueno, entre las manifestaciones dermatológicas, vamos a ver que hay una gran cantidad de ellas. La primera que vamos a ver son las máculas hipomelánicas o hipocrómicas. Estas son como las manifestaciones cutáneas más tempranas de la esclerosis tuberosa. Estas usualmente aparecen pues a una edad menor de 2 años. Incluso muchas veces van a estar presentes desde el nacimiento. Yo les voy a mostrar como fotos de todas ellas para que se ubiquen un poco. Estas manchas también son llamadas manchas tipo hojas de ceniza. También vamos a tener los angiofibromas faciales, que son estas que les comentaba que anteriormente se les denominaba adenomas sebáceos. Estos angiofibromas faciales son como pequeñas manchas o puntos rojizos que se encuentran en la cara, sobre todo a nivel de la nariz, del pliegue nasolabial y del mentón. Debido a su presentación, muchas veces son confundidos con acné y pasan de esta forma en desapercibidos. Vamos a tener también las placas, devuélvela por favor, las placas de Chagrin, también llamadas placas en piel de zapa. Estos son amartomas cutáneos. Estas son como áreas de piel que está un poquitico elevada, que son amarillentas y se ubican sobre todo en la región lumbosacra, pero también pueden ubicarse en otras regiones del cuerpo. También a nivel dermatológico muy característico tenemos los fibromas unguiales o tumores de Cohen. Estos se ubican ahí como lo ven en la foto, bien sea como debajo del lecho ungueal o por los alrededores. Estas usualmente pues son lesiones, como les comentaba, benignas. Y ese que ven allí, la última que ven como esa plaquita en la frente, también es bastante característica de la enfermedad. La primera, lo que les comentaba, que eran los angiofibromas faciales. Ahí digamos que la foto es un poquito más aumentada, pero generalmente, como si se acuerdan de la primera imagen que mostré, es muy parecido a como un cuadro de acné. Pásamela, por favor. Bueno, entre las manifestaciones neurológicas, como les comentaba, clásicamente estos pacientes se ha descrito que cursan con episodios epilépticos y de retraso mental. Así siempre se denomina que todos los pacientes que tienen como esta afectación de retraso mental tienen epilepsia, pero no todos los epilépticos cuentan como con este cuadro de retraso mental. Esta epilepsia pues es causada por la presencia de túberes corticales, que son como displasias de la corteza cerebral. Estas pues también pueden localizarse en otras zonas, pero generalmente es en la corteza y de allí que se deriva la epilepsia.
También se presentan con cierta frecuencia los nódulos subependimarios que se encuentran en los ventrículos laterales. Ahí pueden ver esa imagen que ven abajo, precisamente de estos nódulos. Como pueden ver, alcanzan gran tamaño, y estos, al igual que los tubers, tienen como esa, digamos que predisposición a calcificarse muy frecuentemente. Estos pacientes con esclerosis tuberosa, vamos a ver que a nivel neurológico también presentan muy frecuentemente el desarrollo de un tumor, que es el astrocitoma subependimario de células gigantes. Este es casi que patognomónico de la enfermedad. Estos tumores se localizan frecuentemente junto a la cabeza del núcleo caudado, y también crecen considerablemente. Y este crecimiento, pues como todos sabemos, a nivel de, pues digamos que el cráneo, que es una cavidad no deformable, entonces pues causa múltiples alteraciones, más signos neurológicos, y puede causar, por ejemplo, una hidrocefalia por obstrucción y, por supuesto, el aumento de la presión intracraneal. Pásamela, por favor. Bueno, entre las manifestaciones oftálmicas, estas son pocas. Generalmente en los pacientes presentan frecuentemente amartomas retinianos y áreas acrómicas de la retina. Si recuerdan, a nivel de la piel también se presentan esas máculas hipocrómicas, entonces en la retina también pueden estar. Estas manifestaciones pues no son como muy frecuentes, y no generan como alteraciones de la visión de los pacientes, entonces más bien como hallazgos incidentales en ellos. Pásamela, por favor. Bueno, a nivel renal sí se presentan, digamos que alteraciones más fuertes, por decirlo así. La primera de ellas va a ser los angiolipomas. Estos son los tumores renales más frecuentes que se presentan en los pacientes con esclerosis tuberosa. Estos angiolipomas pues son tumores benignos que van a estar formados, como su nombre lo indica, por un componente vascular, por un componente de tejido adiposo y por un componente de músculo liso. Estos angiolipomas también, como ven allí en el TAC, que es señalado con las flechas rojitas, también crecen. Por supuesto, causan complicaciones, entre ellas la más frecuente es la hemorragia. Entonces son pacientes que usualmente tienen un cuadro de hematuria persistente, pero también esa afectación a nivel renal produce, por ejemplo, cuadros hipertensivos bien importantes. También a nivel renal se pueden producir quistes. Esos quistes son múltiples, entonces muchas veces se confunde esta manifestación renal de la esclerosis tuberosa con la enfermedad renal poliquística. Entonces se debe hacer como el diagnóstico diferencial siempre entre ambas patologías. Pásamela, por favor. Bueno, a nivel cardíaco vamos a encontrar pues una gran cantidad también de manifestaciones. La primera ya son los rhabdomiomas, que son los tumores cardíacos más frecuentes. Estos también se presentan a nivel de la temprana infancia. Incluso se ha descrito que se presentan también con una frecuencia importante a nivel fetal. Entonces el niño ya nace con la alteración a nivel cardíaca, y el hecho de que ellos nazcan de una vez con esta malformación pues va a significar que presenten cuadros de insuficiencia cardíaca a muy temprana edad. También vamos a tener el síndrome de Wolff-Parkinson-White, también provocado por estas alteraciones, digamos que a nivel mecánica o estructural cardíaco, pero como sabemos, este síndrome pues, puede presentarse sin que haya la presencia de rhabdomiomas, entonces no es muy específico de la enfermedad. También, como lo veíamos a nivel renal, en el cuadro de esclerosis tuberosa también se presentan lesiones lipomatosas a nivel cardíaco. Este es un hallazgo frecuente, y se trata por lo menos en 1/3 de los pacientes a los cuales se les realiza un TAC de toras, y son generalmente pues asintomáticas, a diferencia de los rhabdomiomas, que sí pueden ser más sintomáticos. Pásamela, por favor. Bueno, otras manifestaciones pues a nivel de otros órganos que causan la esclerosis tuberosa, pero que son menos frecuentes, tenemos en primer lugar las linfoangioleiomyomatosis pulmonar. Allí, como lo ven, el compromiso pues ya no solamente es de los vasos y el músculo, sino que también aquí incluimos el tejido linfoide. Que esta manifestación pulmonar pues que esté presente es la verdad de mal pronóstico. Son pacientes que usualmente por esta afectación tan grande son pacientes disnéicos con cuadros de hemoptisis a repetición, entonces no es como un hallazgo favorable en ellos. También vamos a ver que estos amartomas tan característicos de la esclerosis pueden presentarse en otros lugares, por ejemplo como el recto y los ovarios, incluso también en la tiroides. Y también vamos a tener algo que vamos a ver que es un criterio menor, que son lesiones a nivel de esmalte dentario, llamados dientes de Emanuel-Pirin, que son como unos agujeritos que se dan en los dientes, como si hubieran perforado con un taladro, debido pues a esta, digamos que, debilidad en el esmalte. Pásamela, por favor. Bueno, entre los criterios diagnósticos, no sé si allí lo alcancen a ver bien, se ha descrito como dos grupos, unos criterios mayores y unos menores, y vamos a ver que el diagnóstico va a estar dado por la presencia bien sea de dos criterios
mayores o de un criterio mayor y 2 menores. Entonces, entre los mayores van a estar como todas las manifestaciones clínicas que les comenté, los angiofibromas faciales, pues en la cara, los fibromas o los tumores de Cohen, que son los de las uñas, también que hayan las manchas hipocrómicas o acrómicas, que deben ser 3 o más, también las placas de Chagrin, que son estas lesiones elevaditas amarillentas, sobre todo a nivel de la espalda, el astrocitoma, como les comentaba, que es como un tumor que se presenta con mucha frecuencia en estos pacientes, y los menores, ahí, como en primer lugar, las lesiones a nivel dentario, también los pólipos rectales, que no son manifestaciones frecuentes, los quistes óseas y otros, por ejemplo, como las placas acrómicas en la retina. Pásamela, por favor. Bueno, como ya hemos visto, pues estas manifestaciones tan, digamos que extensas de esclerosis tuberosa obligan a que siempre en los pacientes se realice una evaluación exhaustiva. Esta evaluación se ha escrito que debe contener, en primer lugar, una radiografía o un TAC de cráneo por todas las manifestaciones que les comentaba. Por supuesto, lo ideal es que en esa radiografía o TAC se busquen en primer lugar pues la presencia de calcificaciones que ya dan como pie a que la enfermedad está, digamos que un poco avanzada. También debe realizarse siempre una ecografía abdominal. Está en busca sobre todo de los tumores a nivel renal que veíamos que causan complicaciones importantes. También un electro, un ecocardiograma para detectar sobre todo la presencia de los rhabdomiomas a nivel cardíaco. Pásamela, por favor. Bueno, ya dejando de lado como todo este complejo de la esclerosis tuberosa, voy a comentarles algunas características acerca de las neurofibromatosis. Pásamela, por favor. Bueno, esta neurofibromatosis, al igual que la esclerosis tuberosa, también es una enfermedad neurocutánea. Aquí vamos a ver que, de acuerdo al tipo de neurofibromatosis con la que nos encontremos, vamos a tener una mutación bien sea en el cromosoma 17 o en el cromosoma 22. Esta neurofibromatosis, vamos a ver que, digamos que ella, a diferencia de la esclerosis tuberosa, tiene un componente neurológico o, digamos que un poco más específico. Ella Dame un afecta al... segundito, Laurita. Un Sí, segundito, yo señor. hago un comentario de esclerosis tuberosa. Bueno, señor. Bueno, entonces esclerosis tuberosa es el segundo síndrome neurocutáneo más común después de la neurofibromatosis. La neurofibromatosis es la más común, la segunda esta es la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa, el componente neurológico es muy importante. O sea, clínicamente es fundamental y se ve muy marcado. Eso quiere decir que los problemas de retardo mental, de síndromes convulsivos, de trastornos de comportamiento, todas estas cosas son más marcados que en las otras pacomatosis. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea que los vemos con frecuencia, por ejemplo, en una unidad psiquiátrica, hospitalizados, a veces sin diagnóstico. Las manifestaciones cutáneas son claras para hacer el diagnóstico, o sea, es relativamente fácil. Entonces vienen los angiofibromas, que son todas esa cantidad de papulitas que dan en el centro de la cara. Tal vez recuerdan en la primera clase cuando hablamos de semiología que les mostré una cara pues de una niña con una cantidad de pápulas pigmentadas en el centro de la cara que no se le veía la nariz. Esta es similar, solo que la otra era más oscura y estos son más claritos. Estos son papulitos, son pápulas duras, no es acné, ¿no? Ni se parece al acné duro. Y son tumorcitos múltiples en el área centrofacial. Tienen los fibromas de Kenner, que son esos tumorcitos que salen como de los pliegues ungueales o debajo de la uña, que son duros al tacto, es duro, compacto. ¿Sí? La piel de Chagrán o la piel de Zapa, que son unas placas blandas como elevaditas, parecen como unas mesetas sobre la piel, que uno las toca y son como cauchosas, sobre todo en la espalda. Esa plaquita que vieron en la frente, en la foto de la frente, es una plaquita de piel de Chagrán, chiquitica, pero ahí como en ese sitio. ¿Sí? Y lo otro son las manchas blancas en forma de hoja lanceolada, en forma de hoja de fresno, en forma de arce, no sé qué es lo que yo no conozco el fresno del arce, pero son como hojas lanceoladas que dan en la espalda y en las extremidades. Eso es lo más importante. Y una gran cantidad de tumores amartomatosos en cualquier sitio, ¿cierto? Donde el que más se ve, el más común, son los angiolipomas renales. Eso es lo más común, lo más frecuente. Y los tumores del sistema nervioso central. Si le hacen un TAC a un niño con esta esclerosis cerebral, van a encontrar gran cantidad de tumorcitos cerebrales de varios tipos. Entonces eso es como lo más importante pues, en la esclerosis tuberosa, que también se llama enfermedad de Bourneville. Ok, listo, sigamos. Listo, doctor. Bueno, entonces, Ok, dale.
Sí, como les venía comentando, la neurofibromatosis pues también es una enfermedad neurocutánea. Ella va a afectar sobre todo las estructuras derivadas de la cresta neural, sobre todo las células de Schwann y los melanocitos. Como comentaba el doctor, esta es muchísimo más frecuente que la esclerosis tuberosa. Pásamela, por favor. Bueno, esta neurofibromatosis la podemos dividir en varios tipos, una tipo 1, una tipo 2 y una schwannomatosis. Ya vamos a empezar a describir como algunas características acerca de cada uno de los tipos. Pásamela, por favor. Vamos a empezar entonces con la neurofibromatosis tipo 1, también llamada enfermedad de von Rickhausen, pues en honor al médico que la describió. Esta va a ser la más común de todas las neurofibromatosis. Ella es causada por mutaciones en el gen NF1, que produce una proteína denominada neurofibromina, que, como les comentaba también con la esclerosis tuberosa, las alteraciones de esta proteína pues van a ocasionar que no se dé esta supresión tumoral. Pásamela, por favor. Bueno, la clínica de la neurofibromatosis tipo 1 va a estar, digamos que, dominada por manifestaciones a nivel neurológico y manifestaciones a nivel dermatológico. Entonces, en primer lugar, vamos a tener las máculas color café con leche, que ya les voy a mostrar. Estas máculas es muy importante comentar que ellas, si bien pueden estar presentes como en toda la población, incluso en nosotros que estamos sanos, entre comillas, en este caso, esta enfermedad, estas máculas van a ser de un tamaño, digamos que un poco más aumentado y van a ser en una mayor cantidad, más de 5 o 6, como ya lo vamos a ver en los criterios diagnósticos. Vamos a tener también la presencia de los denominados neurofibromas cutáneos, que son sobre todo como unos tumores como blandos y carnosos que suelen aparecer sobre todo a nivel de la adolescencia. Vamos a tener los neurofibromas plexiformes. Estos neurofibromas plexiformes, eh, digamos que crecen un poquito más que los neurofibromas cutáneos, son mucho más grandes y también, digamos que tienen una consistencia un poco diferente. Vamos a tener síntomas neurológicos, sobre todo derivados de la afectación de los nervios, sobre todo. La nefrosis tipo 1 afecta a los nervios espinales, entonces usualmente pues que haya digamos que un tumor ahí que crezca sobre el nervio, pues va a causar, por supuesto, síntomas neurológicos. Vamos a tener los nódulos de Lesch, que son una serie de amartomas localizados en la retina, ya les voy a mostrar una imagen. Y también se ha visto que que los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 pueden cursar con displasias óseas. Y vamos a ver que esto pues se incluye entre los criterios diagnósticos. Pásamela, por favor. Entonces aquí vemos algunas manifestaciones más comunes de la neurofibromatosis tipo 1. La primera imagen es la de los nódulos que les comentaba en el iris. Estos nódulos pues no causan una afectación de la visión, entonces también pasan generalmente desapercibidos. La otra que ven allí son las tan características máculas color café con leche. Estas, como ven allí, pues tienen un tamaño aumentado y son múltiples. Los de abajo son niños, donde vemos la afectación de los neurofibromas. La primera de ellas es un neurofibroma plexiforme, sobre todo a nivel del párpado superior, que como les comentaba, ellos alcanzan grandes tamaños y por supuesto producen, digamos que un engrosamiento o una distorsión de las estructuras que afectan. Ellos también, estos neurofibromas, los plexiformes, también pueden afectar nervios craneales, sobre todo los pares el quinto, el noveno y el décimo, y pues esto, como les comentaba, también provoca síntomas. Y también vemos el niño con el glioma del nervio óptico, que es una manifestación no tan común. Pásamela, por favor. Bueno, entre los criterios diagnósticos para hablar de la neurofibromatosis tipo 1, vamos a ver que si tenemos más de dos criterios, pues podemos realizar el diagnóstico. La primera de ellas es lo que les comentaba, las manchas o las máculas color café con leche. Allí para hacer el diagnóstico necesitamos que haya 6 o más manchas y de acuerdo a cómo la edad, si es un paciente digamos que prepuberto o pospuberto, vamos a ver el tamaño. Entonces en los prepúberes el tamaño va a ser más de 5 centímetros y en los pospúberes, en los niños más grandecitos, vamos a ver que son más de 15 centímetros. También la presencia de 2 o más neurofibromas en cualquier región del cuerpo nos va a dar el diagnóstico. También allí estas afectaciones en la axila o la ingle, que no recuerdo en este momento el nombre del epónimo, también son muy características de la neurofibromatosis. Vamos a ver la presencia también de gliomas de la vía óptica y también la afectación a nivel del iris. Y también vamos a ver allí el último criterio, sobre todo, que estas enfermedades tienen un componente pues, genético bastante considerable, son enfermedades hereditarias que son autosómicas dominantes. Entonces siempre que veamos un familiar afectado, sobre todo los padres, los hermanos, los hijos,
pues eso nos va a orientar siempre, siempre a realizar el diagnóstico. Bueno, dame un segundito. Vamos a revisar un poquito los criterios. Miren, el primero es, dame el anterior, por favor. Miren, son 6 o más manchas café con leche, 6 o más manchas café con leche, ¿ok? Porque es que yo creo que si nos miramos, alguno de nosotros tiene mancha café con leche. Eso puede ser el 25% de la población tiene manchas café con leche. Lo que pasa es que tiene que tener múltiples para poder entrar dentro del posible criterio de diagnóstico de esto. Problema, el problema. Ya nos ha pasado muchas veces, le traen a un bebecito con 2 o 3 manchas café con leche. Entonces uno no tiene forma de hacer el diagnóstico, no tiene forma de hacer la medición de las mutaciones cromosómicas, nada de eso, toca esperar a ver si en el tiempo manifiesta más manchas café con leche o empieza a presentar pues las otras manifestaciones cutáneas. Normalmente la primera que aparecen son las manchas café con leche, son las primeras que aparecen. En la juventud hasta la adolescencia se están presentando. Ya más adelante entonces empiezan los neurofibromas, ¿sí? Que pueden ser pequeñitos, pueden ser grandes o pueden ser gigantes, ¿sí? Pueden ser de varios tipos. Los neurofibromas, que son los tumores que son blanditos. Ustedes tocan los neurofibromas y lo pueden como hundir dentro de la piel, como si tuviera un anillo el borde de donde está el neurofibroma. Son muy blandos, una característica importante, ¿sí? Que son blanditos, como para diferenciarlo de cualquier otro tumor de la piel. Y en los neurofibromas puede o no haber manchita café con leche también ahí encima. A veces uno ve la papulita y más oscurita, que tiene la mancha café con leche pues asociada también ahí. El otro es el signo de Crowe o las pecas axilares o las epélides axilares, que se ven ya más grandecitos, como en adolescente empiezan a aparecer, que son unas maculitas pigmentadas pequeñitas, más pequeñitas pues que las manchas café con leche, en las axilas, múltiples manchitas en las axilas de pronto un poquito más oscuras, por eso se llaman pecas, ¿sí? Tenemos siempre es que hacemos revisar pues, a estos niños a los que sospechamos, ¿cierto? Por ejemplo, esos bebés que le traen a uno que tiene 2 manchitas, ¿qué hago? Pues mandarlo al oftalmólogo para que le pegue una revisadita, a ver si tiene de pronto los nódulos de Lisch, los amartomas del iris, que son relativamente fáciles de ver si el iris es claro, o sea, si el iris es clarito, se pueden ver porque son como lunarcitos del iris, son oscuros, ¿sí? Ahora, si el iris es café, como los de nosotros, la mayoría de nosotros, pues va a ser más difícil y solo lo va a poder ver el oftalmólogo con una lámpara individual. Entonces les hacemos la remisión para que le peguen la revisadita a ver si, y por ese lado pues tenemos otro criterio para diagnóstico. Si tuviéramos pecas más nódulos de Lis, listo, ya tenemos el diagnóstico. Ahora, el problema es que tenemos más o menos unos 7 tipos diferentes de neurofibromatosis, ¿sí? Y entre ellas, por ejemplo, hay uno que da solamente en un lado del cuerpo, las manchas y los neurofibromas, otra que es segmentaria, que da solo en un segmento, otra que da solo manchas café con leche, por ejemplo, que la persona es como un dálmata lleno de manchas café con leche, pero no tiene otro signo, entonces sabe que esas son mutaciones de los mismos genes con una expresión diferente, o sea, una expresión más leve de la enfermedad, ¿sí? Entonces, pues tener en cuenta todo esto pues para el diagnóstico que es lo más importante como y para hacer el seguimiento para las complicaciones a largo plazo de ellos. Ok, sigamos porfa. Seguimos, Laura, El micrófono apagado, perdón. dale. Bueno, entonces la neurofibromatosis tipo 2, vamos a ver que al igual que la neurofibromatosis tipo 1, va a ser una enfermedad que sería de forma autosómica dominante. Aquí vamos a ver que las afectaciones de esta enfermedad son un poco más específicas o localizadas con respecto a la de la neurofibromatosis tipo 1, porque aquí el compromiso va a ser a nivel de las células de Schwann, sobre todo las que están rodeando el nervio vestíbulo-coclear. También vamos a tener afectaciones a nivel del sistema nervioso central, pero esta afectación al nivel del nervio auditivo pues va a ser como la más característica. Pásamela por favor, Estefan. Bueno, aquí entonces dentro de la clínica, como les comentaba, de esta afectación del nervio vestíbulo coclear va a provocar, por supuesto, una pérdida de la audición y en últimas una sordera. Este es como el cuadro inicial que presentan los pacientes. En un primer momento, pues va a ser unilateral, pero en últimas
puede acabar siendo bilateral, esto pues provocando la sordera total de sus pacientes. También muchas veces los pacientes antes de manifestar la pérdida de la audición comentan que padecen de tinnitus. También, por supuesto, la afectación de este nervio, pues no solo en la parte auditiva, sino también en la parte coclear, que es la del equilibrio. Entonces son pacientes que tienen cuadros de náuseas, de vómitos, de vértigo persistentes, y esto se da sobre todo ya en etapas más avanzadas de la enfermedad. Entonces los primeros síntomas son auditivos y con el tiempo evolucionan estos síntomas cocleares. También vamos a ver que, de acuerdo pues a la afectación de otros nervios, podemos presentar, por ejemplo, la agudeza visual disminuida. También vamos a ver que, ahí no lo menciono, pero también podemos tener afectaciones, por ejemplo, a nivel de las meninges. Entonces vamos a tener meningiomas y vamos a tener otros tumores pues, de bajo grado del sistema nervioso central, como son los ependimomas. Pásamela, por favor. Bueno, dentro de los criterios diagnósticos para la neurofibromatosis tipo 2, vamos a tener en primer lugar lo que les comentaba, esta afectación del nervio vestibulococlear. Entonces vamos a tener los neurinomas bilaterales del acústico. Hoy la denominación cambió y se denominan schwannomas vestibulares. También, como les comentaba, este componente genético es muy importante. Entonces, que el hecho de tener un paciente en primer grado que tenga bien sea el schwannoma del acústico o que tenga algún otro tumor o afectación del sistema nervioso central, pues también nos da el diagnóstico. Aquí vamos a ver que, a diferencia del neurofibromatosis tipo 1, aquí con uno de los que aparezca allí en la tabla ya se tiene el diagnóstico. Entonces también el hecho de tener dos o más meningiomas que se acompañen de un schwannoma o de un glioma, o estas alteraciones a nivel ocular como una catarata, también nos va a ser el diagnóstico. Bueno, ya por último, como el último tipo de neurofibromatosis que les quería revisar hoy es la schwannomatosis. En esta, como su nombre lo indica, vamos a tener múltiples schwannomas. Estos schwannomas pueden ubicarse bien sea en un nervio craneal, espinal o periférico, pero aquí vamos a hacer la salvedad que no se van a localizar en el nervio acústico, porque veíamos que la neurofibromatosis tipo 2 es la que se centra específicamente en ese nervio. Entonces esto va a ser como una forma para hacer el diagnóstico diferencial entre ambas. Estos schwannomas usualmente pues, van a estar localizados de forma muy específica a nivel de los nervios, sobre todo los periféricos. Entonces, usualmente el primer síntoma que vamos a ver en ellos va a ser como el dolor crónico en alguna extremidad. También vamos a ver que pues, pueden presentarse otro tipo de alteraciones neurológicas, como son las disestesias, las parestesias, los síntomas de debilidad y, y ya, pero sobre todo, en primer lugar, siempre el dolor. Ya pasarla, por favor, Estefa. Bueno, vamos a seguir con el síndrome de Sturge-Weber. Bueno, un segundito, por favor, Alejandro. Cierto. Bueno, entonces vamos a hablar algunas cositas sobre neurofibromatosis. Pues ya vimos, pues, cuáles son las características clínicas. Ahora, en la evolución en el tiempo, ellos pueden tener varias complicaciones. Entre ellas es que pueden tener compromisos óseos y articulares. Y esos compromisos óseos son frecuentes, por ejemplo, los trastornos posturales serios. Segundo, por favor. Trastornos posturales serios, como por ejemplo escoliosis severa de la columna, ¿sí? Porque eso adelgaza las cortezas de los huesos y puede producir trastornos severos como de ese tipo, que los van a ver ustedes frecuentemente en pacientes con neurofibromatosis, o compromiso, por ejemplo, de huesos largos, como la tibia, van a hacerse diartrosis de la tibia también con frecuencia. Y la complicación sistémica más importante y la causa de muerte más importante pues tienen dos causas de muerte. Una es la malignización de los neurofibromas, que se pueden convertir en neurofibrosarcomas y volverse malignos. Pues cuando un neurofibroma, por ejemplo, se pone duro, empieza a doler o a crecer, pues es mejor tomarle una biopsia o quitarlo, porque podría ser una transformación maligna, que no es frecuente, es raro. Y la otra es que hacen hipertensión arterial casi todos, y es la principal causa de muerte en pacientes con neurofibromatosis, que hacen hipertensión arterial con o sin compromiso suprarrenal. No hacen tumores suprarrenales que producen catecolaminas, y otros no, simplemente hacen hipertensión arterial esencial, pues como complicación de la enfermedad. Les quería preguntarles eso, pues para que lo tuvieran en cuenta. Ok.
Bueno, seguimos con Weber. Bueno, este síndrome pues fue escrito por esos dos personajes, bueno, fue escrito y perfeccionado por ellos y es un proceso que es congénito, que si bien es infrecuente no va a ser excepcional y afecta a ambos sexos por igual y no es de carácter hereditario, ¿sí? Se clasifica como genodermatosis pues por la base genética que tiene la patología. Entonces generalmente se caracteriza por esta mancha que ven acá, como por ese nevus, que más adelante lo vamos a describir de mejor manera, o se llama también mancha en vino o porto. Y puede presentarse, puede manifestarse de forma completa o puede ser incompleta, pero pues vamos a tratar como toda el síndrome de forma completa. Entonces es como, hay como una tríada que es muy característica, que son las anomalías cerebrales caracterizadas por angiomas leptomeningeosopiales, las anomalías cutáneas, que son el angioma cutáneo, las anomalías oculares, que es el angioma coroideo. Este síndrome también se le conoce como angiomatosis encefalotrigeminal debido pues como a al recorrido que tiene pues este neus o esta mancha por los territorios del trigémino, del nervio trigémino. Bueno, la incidencia en la población es del 0,3%, pues no es tan frecuente, pero pues se debe tener muy en cuenta. Solamente el 10% llega a tener la lesión neurocular y en Europa pues se presenta de 1 a 9 por cada 100.000 personas. El siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo es la etiología y qué es lo que ocurre en este síndrome? Resulta que el gen que ven ahí, el GNAQ, está ubicado en el cromosoma 9, en el brazo corto, en el locio 21. ¿Qué ocurre con este gen? Este gen es muy importante para la función de factores de crecimiento, de péptidos vasoactivos y de neurotransmisores. Entonces hay como una sobreexpresión de este gen, lo cual nos va a llevar a que haya una sobreproducción de esos factores de crecimiento y también se va a generar como una angiogénesis masiva, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Mucha formación de ellos. El siguiente, por favor. Pues entonces la fisiopatología, lo que le decía, la mutación somática activa como todas esas vías de señalización y por esto se produce como por esa angiogénesis masiva, se produce esta mancha de vino o porto, que se le llama así, pues como lo ven ahí en la carita del bebé. Y esta mancha de vino porto puede ser asintomática o sintomática, depende como de la etapa de la embriogénesis en la que se presente. Si es una mutación que se presenta en etapas posteriores a la embriogénesis, solamente se van a afectar las células precursoras de estas células endoteliales vasculares. Es sintomática cuando las mutaciones ocurren durante la embriogénesis, porque así como que se van a afectar pues una mayor variedad de células precursoras que conducen pues a toda la manifestación completa del síndrome. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita de la primera característica de la TEA, que es el angioma facial. Bueno, eso se caracteriza por ese neus que es vascular, que es plano, raramente tuberoso. Dani Nieto, tienes el micrófono abierto. Bueno, es plano, es homogéneo, raramente es como tuberoso y es de color rojo vino, pues así, bien rojito, ¿sí? Afecta a la cara, es el tipo de malformación más frecuente que se presenta y es muy notoria pues al nacer. Afecta la hemicara o puede extenderse al cuello, al tronco y a las extremidades. También puede llegar a afectar a la mucosa oral y genera pues muchos sangrados de la mucosa gingival. A medida que se avanza pues en edad, puede llegar a aumentar de tamaño y como que cambia en la tonalidad, pues como lo pueden ver en esta señora. El siguiente, por favor. Bueno, entonces ya vamos a hablar del segundo componente, que son esas malformaciones leptomeningeas.
Se presentan alrededor del 10 al 20% de los casos en los que hay la lesión facial. Generalmente las afectaciones son más en las zonas parietales y occipitales, y lo que se puede observar en resonancia magnética con un medio de contraste es que hay un engrosamiento y decoloración como de esas leptomeninges debido pues a este aumento de la vascularización. ¿Sí? El parénquima subyacente se va a mostrar atrófico y con múltiples depósitos granulares calcificados, y se pueden ver las calcificaciones también. Siguiente, por favor. Bueno, entonces las características neurológicas que se pueden presentar se van a relacionar con ese angioma leptomeningeo que les mostré anteriormente. Entonces, se presentan muchísimas convulsiones, casi en el 75-90% de los casos. Generalmente esas convulsiones empiezan en la primera infancia, inicialmente son tónicas, focales atónicas, y después se generalizan. Los déficits neurológicos focales pues se van a presentar hemiparesias, hemianopsias, hemiatrofias corporales, puede haber afectación visual, por lo que les decía que tenía como esa mayor predominancia por las áreas occipitales, y también se puede generar, se pueden presentar, perdón, discapacidades intelectuales. Siguiente, por favor. Bueno, ahorita vamos a ver cómo es la tercera característica de la tríada, que es el angioma ocular o coroideo. Generalmente puede producirse en cualquier momento de la afectación, y es ipsilateral al angioma facial. Pues donde se encuentra la mancha va a estar el angioma coroideo en ese mismo sitio. Se manifiesta como un dolor retroorbitario y una hemianopsia anónima. Y se puede generar también, se puede ver también una heterocromía del iris. Entonces, pues aquí pueden ver la inyección conjuntival que tiene el paciente. Y también se puede generar el glaucoma, pues por esa hipertensión de la vascularización del globo ocular. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el diagnóstico, pues tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre un niño que tenga como una marca de nacimiento facial normal, benigna, aislada pues de una mancha en pino o porto, ¿sí? Entonces el diagnóstico se puede hacer prenatal por resultados ecográficos que vayan a revelar que esas calcificaciones, la atrofia cerebral y esos cambios en la sustancia blanca. Pues natal ya pues se van a ver las demostraciones de esas malformaciones capilares faciales y venosas, y también pues lo que habíamos mencionado de las leptomeninges. Y con neuroimagen, con la resonancia magnética, con el medio de contraste que les decía de ganolino, que muestra como esa malformación capilar venosa y leptomeningia. Bueno, el tratamiento, hay una terapia con fototermólisis selectiva que va a reducir como la progresión de ese angioma en la infancia. Pues también se tienen que tener en cuenta los medicamentos antiepilépticos, porque vimos que del 50-90% pues van a presentar estas convulsiones, y la fisioterapia para la debilidad muscular y el deterioro funcional por esta hemiatrofia que ellos pueden llegar a presentar. Siguiente, por favor. No sé si el doctor tenga alguna aclaración que hacer al respecto. Sí, dame un segundo. Bueno, doctor. ¿Se escucha bien? Está escuchando como mal ahorita. Bueno, el Sturz-Weber-Dimitri, entonces es un síndrome en el que se caracteriza pues, por malformaciones vasculares. Esas son malformaciones vasculares. Pues, áreas de la piel que nacen con vasos malformados y estructuras subyacentes también. Entonces no se les olvide que cuando un paciente nazca con ese problemita, que ustedes lo van a ver en la calle, eso es muy raro, ¿cierto? Que puede comprometer cualquiera de las tres ramas del trigémino o las tres ramas del trigémino, inclusive puede ser bilateral, ¿sí? El Sturz-Weber. Y entonces hay que buscar siempre compromiso en los órganos profundos, ¿cierto? Pues en el ojo y el cerebro son los órganos que se pueden asociar pues, al Sturz-Weber. Entonces siempre buscar malformaciones vasculares oculares o cerebrales, que hemos visto nosotros en la vida real que son raras. O sea, yo pues hasta ahora no recuerdo haber visto un Sturz-Weber completo pues con síndrome convulsivo y con hemorragias cerebrales y con compromiso ocular. Tal vez porque nos toca al revés, vemos solo los que tienen la manchita nomás, no lo sé, pero pues no es muy frecuente, pero hay que buscarlo siempre. Entonces la conducta siempre cuando nace un niño con esto, hacerle valoración oftalmológica y hacerle exámenes pues neurológicos adecuados para descartar cualquier complicación de esas. Entonces es como lo más importante con este síndrome. Muy bien. Bueno, yo pienso que el tema que nos falta, que es seroderma pigmentoso, lo podemos ver en la próxima clase, que sería el 19, ¿no? La próxima semana es pronto.
el 19 e iniciamos con el siguiente tema, pues concomitantemente, que es el de dermatosis neonatales. Entonces, para que por favor preparemos entonces ese tema y nos veríamos el 19 de nuevo. Bueno, doctor. Listo, doctor, gracias. Nos vemos la otra semana, 15 días. Bye. Gracias, doctor, hasta luego. Muchas gracias.